Mi pueblo, la solución de Dios a los cielos cerrados. Hoy seguimos tratando el tema de la solución de Dios a los cielos cerrados, o a los cielos de bronce, como se le llama en el libro del Deuteronomio capítulo 28. En programas anteriores reflexionamos sobre lo que dice la Escritura acerca del impacto espiritual del pecado que llega a afectar a la climatología y más concretamente produciendo falta de lluvia y sequía física y espiritual. La solución de Dios a los cielos de bronce o cielos cerrados la encontramos en la promesa de Dios en respuesta al clamor del rey Salomón ante la sequía producida por el pecado cuando inauguraban el templo. Esta promesa es la base de estos estudios. Vamos a recordarla. Si se humillaren mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. En el último programa comprendimos la importancia tan grande de la primera condición con la cual debemos acercarnos a Dios. Si se humillare. Nadie puede entrar en la presencia de Dios con una actitud arrogante, orgullosa. La promesa de restauración, perdón y sanidad está condicionada a que el hombre y el pueblo se alineen de forma voluntaria a lo que sabe que es la voluntad perfecta de Dios, voluntad que conocía y que había quebrantado. El enemigo número uno del hombre por encima del diablo es el orgullo humano. Vimos ejemplos de cómo se humillaron el rey Ezequías, el rey Manasés y el rey Josías. En todos ellos vimos el mismo proceso, un acercamiento a Dios en verdadero quebrantamiento, arrepentimiento y dolor por el pecado, que es acompañado por la destrucción de los objetos que lo ocasionaban, como pudieran ser los ídolos. En el Nuevo Testamento vemos estos principios en donde el profeta Juan el Bautista y nuestro Señor Jesucristo empezaron sus ministerios con la frase «Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado», mostrándoles que un verdadero arrepentimiento debía de ir acompañado de frutos y de quitar las cosas que les habían hecho pecar. Hoy vamos a meditar sobre la importancia de tener un buen entendimiento del significado de mi pueblo. Comprender el privilegio de ser llamado pueblo de Dios es maravilloso. Nos llena de bendiciones y nos da una identidad que fortalece nuestra autoestima y nos hace adoradores agradecidos. La versión de la Biblia que utilizo normalmente es la Reina Valera de 1960. En ella encontramos la expresión mi pueblo más de 180 veces. Comprender muy bien el significado que tienen estas dos palabras en el contexto de la promesa que estamos tratando por causa de los cielos cerrados o los cielos de bronce es extremadamente importante. Dios comienza diciendo, si se humillare mi pueblo. La primera cosa que tenemos que reconocer tiene que ver con autoridad y gobierno. No se trata de nuestro pueblo, nuestra iglesia, nuestra denominación, de nuestra familia, de nuestro país, de nuestros deseos o de nuestro ministerio. La promesa es para el pueblo que pertenece única y exclusivamente a Dios. Por eso dice, mi pueblo. En donde Él es el único rey y autoridad. Donde Él es el rey de reyes y señor de señores. Un corazón orgulloso queda fuera del pueblo de Dios y de su promesa de restauración. Se requiere humillarse ante su grandeza y su gloria. La promesa solo es para sus siervos, sus llamados, sus escogidos, para los que confían en su misericordia, su gracia y su amor. Es en este sentir que tenemos el Salmo capítulo 100, verso 3, que dice lo siguiente. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. El Salmo 100 es una exaltación a la bondad y a la misericordia de Dios. Es un reconocimiento de su grandeza. El hombre se humilla ante su presencia y reconoce su pequeñez ante el único Dios creador. Se siente agradecido de ser su pueblo, sus ovejas, y que Dios sea su pastor y Señor. Meditando en las más de 180 veces en la que aparece la expresión mi pueblo, podemos aprender que el llamado de Dios al liderazgo en su pueblo es únicamente para que sean de bendición a ellos, para que sean de bendición al pueblo. Dios llamó a Moisés, a los jueces, a los reyes, como a David, a los profetas, a los ministerios en la iglesia, a los ancianos, a todos los que servían con el único propósito de ser herramientas para bendecir al pueblo de Dios. Veamos algunos ejemplos. Después Moisés y Aarón entraron en la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová el Dios de Israel dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Ahora pues hacedlo porque Jehová ha hablado a David, diciendo,
Por la mano de mi siervo David libraré a mi pueblo Israel de mano de los filisteos y de mano de todos sus enemigos. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa. Dios ama a su pueblo y lo protege. Esta es la razón por la que Dios llama a los líderes. Siguiendo con el estudio de las palabras mi pueblo, comprendemos que pertenecemos al pueblo de Dios no por haber nacido en Israel, sino por haber sido comprados y redimidos por la preciosa sangre de Jesucristo. Veamos el Evangelio de Mateo, que nos dice que Jesús nacería para ser de bendición al pueblo de Dios, y también vamos a oír un versículo profético en Isaías capítulo 53 que nos habla del sacrificio de Jesús por su pueblo. Os animamos a leer el pasaje entero, a leer este capítulo de Isaías 53. Y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Estas palabras proféticas hablan de Jesucristo, que nació y entregó su vida para quitar la maldición de los cielos de bronce, de los cielos secos causados por la rebelión y la desobediencia a Dios. Vino por amor a Dios y su pueblo. No hay mayor privilegio en la tierra que ser llamado por Dios para ser parte de su pueblo. Los que pertenecen a Él son tan preciosos para Dios que Jesucristo entregó su vida por cada uno de ellos. Nuestro valor como personas está en su amor por nosotros. Si ponemos nuestra fe en esta verdad, nuestra autoestima está asegurada, firme, cimentada. No pongas tus oídos a lo que otros puedan decir de ti, sino a lo que Dios dice de ti y de tu valor como persona. Para terminar, quiero compartir brevemente 2 versículos de la epístola de Pedro, en la cual se nos muestra el extraordinario privilegio que tienen todos aquellos que han recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, todos los que son mirados por Dios, y nos llama mi pueblo. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciáis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Los creyentes no son cualquier linaje dentro de las familias de la tierra, de las familias de Israel, sino que son un linaje escogido por Dios. El creyente como real sacerdocio es separado, dedicado y consagrado para servir a su Dios, como en el Antiguo Testamento. El creyente pertenece a Dios, por lo tanto es heredero de este sacerdocio que pertenece a Dios el Rey. El creyente forma parte de una nación santa. Dios les ha separado de las tinieblas para vivir en pureza. Los creyentes no solo son parte de una nación, sino que pertenecen a ella. El creyente como el pueblo adquirido por Dios. Su identidad no está fundamentada en lo que hace. Por el contrario, está fundamentada porque pertenece a Dios. Dios lo ha adquirido, rescatado, comprado como su pueblo. Aquí está el origen de quién soy y cuánto valgo. Jesucristo entregó su vida por mí. Como pueblo de Dios hemos sido llamados a proclamar el Evangelio de Dios ante el mundo. Dios nos ha rescatado de las tinieblas a su luz admirable. Al ser pueblo de Dios estamos bajo su cobertura y protección. Estábamos alejados de Dios, pero a través de aceptar y comprender el sacrificio de Jesucristo en la cruz y de aceptar su señorío, hemos entrado a formar parte del pueblo de Dios y de sus bendiciones. ¿Tienes la seguridad de formar parte del pueblo de Dios? ¿Has aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador? Hoy y ahora es el momento si no lo has hecho. Pídele que venga a tu vida. Únete a una iglesia que tenga a la Biblia como única norma de fe. Vive como parte del pueblo de Dios. Esta es la clave para quebrar los cielos de bronce, para alejar de nosotros la maldición, venir a Dios en quebrantamiento, en humildad y reconocerle como el Señor nuestro, como el Dios que nos ha rescatado y que somos parte de su pueblo. Esta es la gran bendición. Que Dios os bendiga grandemente. Os esperamos en un próximo programa.